algún político en la presentación, solamente es un ejemplo y nada más. Bien, hace un año, cuando nos pusieron a contar casos de COVID y el problema este arrancaba en China con apenas 81 muertes, creo que todos estábamos con esta crisis de infoemia, ¿no? Una epidemia de información que nos tenía ya completamente saturados y todas las personas creían que tenían COVID cuando aparecía cualquier cosa. Miles de millones de casos de pseudo-COVID o COVID falsos o COVID psicológicos se dieron porque fue una hecatombe brutal de información, muchas de las veces información mala, de malísima calidad, ¿no? Donde participaron desde personas que hablaban de platillos voladores a autoridades mundiales que dieron información pésima, pésima, y que hicieron que se cometan muchísimos errores también, sin dejar de lado esta actitud de los políticos que sin ningún tipo de asesoramiento hicieron y deshicieron las cosas como peor pudieron haber hecho. Entonces, todo esto, obviamente, en una población civil ajena al campo de la medicina, ocasionó una serie de comportamientos que vistos hacia atrás en este momento eran irracionales, ¿no? El hecho de andar rociando con alcohol los botones del ascensor, los parquímetros, las mismas mascarillas, de poner equipos de gente a desinfectar buses, prácticas que irracionales por completo no sirvieron ni sirven para nada, sin embargo se siguen dando. Yo a veces cuando paso por aquí por la 24 de mayo viniendo al hospital, veo a personas que se ponen a fumigar los buses. Entonces, este tipo de recursos que alguien debe estar pagando no son gratuitos y que no tienen ningún resultado, se siguen dando todavía. Y es aquí donde yo quiero hacer un exhorto a ustedes, colegas, personal de salud, a que trabajemos en esta campaña de educación a la comunidad, porque muchas veces hemos fallado en esto de educar a la comunidad y se han cometido actos irracionales por completo, pero parten de que el gremio de salud, todo el personal de salud, ¿no? Tal vez no hemos cumplido bien nuestra misión, que es educar también, porque valga que hoy día es Día del Maestro. El personal de salud siempre vamos a hacer investigación, vamos a hacer docencia y vamos a hacer asistencia. Esas tres actividades son inherentes al gremio médico. Entonces, el odontólogo, mientras está trabajando en un paciente, él puede ir educando. La licenciada en enfermería, mientras hace asistencia a un paciente, puede ir educando. Los médicos, mientras hacemos asistencia, podemos ir educando. Yo realmente ya he perdido la cuenta de las veces que he tenido que explicar a las personas de cómo es el ciclo de la enfermedad, el tema de la interpretación de las pruebas, el tema de la medicación, pero sin embargo nos toca, ¿no? Acabamos agotados, pero es parte fundamental en nuestro trabajo para poder ya erradicar este tipo de prácticas que no tienen ningún fundamento, ningún sustento y que acaban siendo perjudiciales en todo sentido. El tema del rociarse las bandejas de desinfección, el arrojarse líquidos a la cara y al cuerpo. Creo que ya en menor medida se realiza todavía esto de, por ejemplo, las compras y el alcohol, el amonio cuaternario. Por suerte ya no he visto guantes, esa fue una práctica irracional por completo, obligada incluso por las autoridades locales, fue un paso malísimo el que se dio, porque se generó muchísima contaminación y se generó mucha transmisión también de enfermedades porque la gente se ponía guantes y simplemente no se lavaba las manos. Entonces, tenemos que ir trabajando poco a poco en erradicar estas prácticas que al final del día no sirvieron para nada, ¿no? Poner a gente en los aeropuertos a tomar la temperatura, llenar un formulario. Quizás fue el no entender en absoluto de lo que se trataba esta enfermedad. Creo que hemos aprendido un año después. También podría abordar el tema de qué nos hemos olvidado,
qué hemos desaprendido, qué hemos comprendido y qué seguimos sin comprender. El bendito amonio cuaternario con el cual nos bañaron cada vez que entramos al mercado o entramos a algún local a hacer compras, las alergias que se generaron por esto, los problemas respiratorios que se dieron, también fueron un problema importante. Y se generó un problema mayor aún, que es esto de esta generación, de una fe ciega en algunas cosas que no tenían razón de ser, que no tenían una justificación, que no tenían una explicación ni fisiopatológica, ni mucho menos una explicación que se pueda fundamentar en la evidencia, pero fue así, una fe ciega en algo, ¿no? Alguien que prendió una luz por allí y todo el mundo enseguida se dirigió hacia esa luz, pensando que era la salida a esta pesadilla. Y no es así, pues creo que hemos llegado a entender de que no es tan sencillo como simplemente creer con fe ciega, porque tenemos que buscar una fe que tenga un razonamiento. Todas las instituciones de salud pues tuvieron que luchar contra esto. Por mala fortuna, el famoso dióxido de cloro, que tergiversando su efecto de antiséptico se quiso extrapolar a lo que es el consumo humano, la inhalación de alcohol y los problemas respiratorios que se dieron, e incluso el tema de, por ejemplo, la orina de los niños y cosas que se convirtieron en verdaderos dogmas, ¿no? Dogmas de fe, nadie sabía por qué, pero la explicación era que funcionaba simplemente. Entonces, mucho de lo que vamos a ir hablando ahora va a ir orientado hacia el personal de salud, pero también voy a hacer una mezcla con lo que tiene que suceder en la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos comunidad. Si es que no abordamos el problema con nosotros implícitos en la comunidad, esto no funciona. No podemos ser asépticos y ajenos a lo que pasa en la comunidad. Es tan sencillo como que, si es que en la comunidad no hay casos, nosotros, el personal de salud, vamos a poder estar tranquilos porque se nos acaba la ola. La ola se genera en la comunidad, la ola no se nos va a generar dentro del hospital. El hospital es la piedra de choque de la ola. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser actores muy activos en la educación comunitaria y tenemos que ser también muy activos en nuestro comportamiento en la comunidad, porque cuando somos comunidad, muy posiblemente también estamos fallando. Entonces, de los pocos casos que tuvimos al inicio y contábamos de uno en todas las páginas oficiales, pues aquí estamos. Esto es de ayer, creo que es ayer en la mañana o hoy en la mañana, 136 millones con cerca ya de 3 millones de muertes, obviamente un subregistro muy grande, por supuesto, pero aquí estamos y pintados de rojo en todo el planeta Tierra. Esta es la primera vez que doy esta conferencia, la he dado muchísimas veces, pero es la primera vez que la puedo dar y mostrar ya una diapositiva en la cual hablamos de la vacunación, que es la luz al final del túnel, que es lo que estuvimos esperando tanto tiempo, ¿no? Y que ahora se convierte también en otro puntal para el proceso de educación, el educar a la comunidad. Les hemos metido tanto miedo a los ancianitos, a las personas, en que la vacuna, el efecto de la vacuna, y acaba siendo un dolor de cabeza, acaba siendo una fiebre, ¿no? Vamos, o sea, si yo me he mojado en un aguacero, me resfrío y me da dolor de cabeza y me da fiebre. Entonces, el hecho de trabajar duro en el tema de que la gente acepte el compromiso social de la vacunación, porque es un compromiso social. Esto es como el cigarrillo. El cigarrillo ha demostrado que causa cáncer. Sin embargo, en la política y la responsabilidad social se aísla a los fumadores para que los consumidores de humo de segunda mano se protejan. Alguien podría decir, pero es problema mío, si yo quiero fumar y que me dé cáncer es problema mío, pero no está ahí el asunto va más allá, porque tenemos que proteger también, ¿a qué estamos protegiendo? A los que están alrededor
y estamos protegiendo también el sistema de salud, porque si yo me lleno de gente con cáncer de pulmón, con cáncer de vejiga, los servicios de salud no van a poder abastecer al resto de enfermedades. Es igual en el tema de la vacunación. Tenemos que aceptar el compromiso social, de que no es cuestión de que yo crea o no crea, porque si tengo yo 2 millones de personas en el país que no creen, me van a poner en aprietos. Entonces, es un compromiso social. Las vacunas han demostrado que sirven. Vamos, la erradicación de tantas epidemias, de tantas pandemias, tenemos ahí miles de ejemplos. Entonces, no podemos dar marcha atrás en pelear fuertemente por explicar a las personas, por estimular a la vacunación. No hay cómo obligar, no hay cómo hacerlo. Sin embargo, tenemos que explicar a la gente para que la gente entienda y acepte que esta es la salida para que su familia no se muera, porque no es por la persona que se vacuna, sino por todos los demás. Es igual que en el cigarrillo, ¿no? O sea, si nos ponemos en la posición de la gente que no quiere usar mascarilla, de la gente que no quiere vacunarse, entonces la gente que fuma diría, pues, ¿y yo qué problema tengo si yo fumo? Es cuestión mía, nadie me puede obligar o no obligar. Entonces, trabajar fuerte en esto del tema de vacunación es muy importante. Al final de la presentación, como siempre, yo les voy a compartir un código QR para que ustedes puedan tener acceso a estas direcciones que estoy compartiendo, así como a la información que voy a conversar. ¿Qué sabemos hasta ahora en el tema de la COVID-19? Pues bien, sabemos que está como agente etiológico un virus RNA. Lo tenemos ya grabado en la retina, todos, en todas sus formas, colores, sabores, tamaños, animaciones, memes y demás. Hemos llegado a aceptar, en la mayoría de los casos, que es un virus que no tiene alas, ni tiene patas para caminar, ni para moverse. Eso es una cosa muy importante, saber que el virus no vuela, que no tiene alas y no tiene patas. Sabemos que este virus ocasiona la COVID-19 y que en un 80% va a ser un cuadro benigno, que un 20% puede requerir hospitalización, que un 5% va a terminar en terapia intensiva muy probablemente y que tal vez un 3, 4, 5% podría fallecer, dependiendo de los factores de comorbilidad. Creo que hemos entendido, y espero que sea así, que el virus no tiene alas y no tiene patas. Por lo tanto, hay que interpretar bien el quédate en casa. Yo creo que quienes hemos podido realmente afrontar este desafío de tratar pacientes con COVID, hemos podido constatar que los contagios se dan no cuando van a trabajar, no cuando se van a desempeñar en sus actividades, sino en otros espacios, espacios íntimos. Nadie sale al parque a caminar y vuelve con COVID. Eso no es así. El virus no está flotando en el aire esperando a meterse en quien pase por ahí. Al principio de esta pandemia había gente que estaba aterrorizada de abrir la puerta de la casa porque tenían miedo de que el virus se meta. Yo creo que todas las películas que vimos anteriormente nos psicosearon en este sentido, como si fuera un espíritu maligno, como si fuera un ente etéreo que flota y se mete en cualquier rendija en la cual haya espacio. Vi gente que debajo de las puertas ponían una especie como de sábanas para que por ahí no entre el aire que viene de afuera. Entonces, una psicosis macabra, gente que entró en una paranoia, personas que entraron en una depresión, en un miedo, en una ansiedad brutal, brutal en realidad. Y el trabajo tan importante del personal de salud, de poder aquí explicar, del poder dar el conocimiento que existe, porque el papel fundamental del personal de salud es educar también, el explicar que estas cosas están en la televisión. Otra cosa que hemos aprendido es que ya en 1890, Flush describió las gotas que llevan su apellido, las gotas de Flush, ¿no es cierto? Y que 7 años después, Mikulicz
toma este conocimiento y recomienda que se empiecen a utilizar barbijos, mascarillas o protección en la boca para que las gotas de saliva no salgan y contaminen. O sea, vamos, ya 100 y pico de años atrás, ya lo sabíamos, creo que nos olvidamos, pero ahora hubo que volver a recordarlo. Y comprender que el SARS-CoV-2 es un virus que necesita, para movilizarse, estar metido en gotas de saliva o en aerosoles. Entonces, la primera premisa es que si yo requiero que alguien se contagie, necesito un organismo contagiante, un ser humano que tenga el SARS-CoV-2 en su interior y que lo expulse en gotas de saliva. Si es que no hay un humano que esté contagiando a través de sus gotas de saliva, pues no va a haber COVID-19. De ahí que si yo me paro en un parque, ¿sí? No estoy en medio de un concierto, si estoy en un parque haciendo ejercicio, me puedo sacar la mascarilla y no me voy a contagiar. Eso aún no lo llegamos a aceptar y a comprender. Por eso es que incluso hay a veces guardias que andan vigilando que la gente esté con mascarilla, pero es gente que está sola, está caminando sola, ¿no? Entonces es inútil e innecesario. Sin embargo, en la cabeza tenemos grabado esa imagen del virus que vuela y pulula en el ambiente, que para colmo es invisible. Es como una deidad, como un espíritu maligno que está aleteando sobre nosotros. Les había dicho entonces, Flush describe las gotas y se les da un tamaño incluso de más de 5 micromicras de diámetro, y a estas se las van a denominar gotas, gotículas, y cuando tienen un tamaño menor, pues van a ser aerosoles. Aquí radica una de las primeras cosas importantes para comprender los mecanismos de transmisión y para saber cómo protegernos también. Porque si no conocemos a nuestro enemigo, no nos podemos proteger, pero si entendemos cómo funciona, pues nos podemos proteger. Entonces, saber que existen aerosoles, que son partículas muy pequeñitas de secreción de vía aérea superior, dentro de las cuales van a existir partículas virales. Igualmente, gotas más grandes, que tienen obviamente mayor cantidad de partículas virales y que por ser pesadas van a salir y van a caer. Todos hemos visto los 1001 videos que existen en los cuales se muestra una persona con una contraluz y se ve como cuando habla salen gotas que se esparcen en todo el campo. Yo en este momento, por ejemplo, estoy hablando frente a mi computadora sin mascarilla y si yo pusiera una luz especial vería que mi teclado está lleno de saliva y ahí van a haber partículas virales en caso de que yo estuviese contagiado. Siempre que hablamos, vamos a salivar, unos salivan muchísimo más que otros. Yo he conocido gente que cuando le hablaba a uno le dejaba con los lentes llenos de saliva. Y obviamente, si esta persona estuviera contagiada, pues nos va a bañar en SARS-CoV-2. Por lo tanto, entendemos y deberíamos aceptar que el virus se transmite principalmente por vía aérea. En espacios cerrados, los aerosoles van a tener un papel fundamental porque al ser partículas más pequeñitas van a flotar más tiempo. Pueden permanecer en el aire flotando varias horas. Mientras que cuando son partículas más grandes de saliva, de más de 5 micromicras, vamos a hablar de gotas. Y esas son las que saltan hacia la otra persona, tal vez a una distancia de 1 o máximo 2 metros, máximo, ¿no? Y van a saltar encima de las cosas, de los ratones, de los esferos, de los celulares, y van a trabajar como fómites. Los aerosoles van a flotar en el espacio, no van a caer tempranamente y van a permanecer en el aire. Por lo tanto, necesitamos un espacio cerrado en el cual se generen aerosoles y los factores que puedan intervenir en esto, pues se pueden dar a nivel hospitalario con mucha más frecuencia y con poca frecuencia en espacios domésticos o de trabajo. Las gotas van a ser mucho más frecuentes en espacios de proximidad. Y los espacios de proximidad, pues son básicamente cuando estoy con alguien
que es conocido o que tengo confianza. Entonces, eso también no hay que sacarse de la cabeza, que los contagios se van a dar sobre todo cuando estoy con personas a quienes yo, entre comillas, conozco y me imagino que no me van a contagiar. Entonces, el concepto es muy sencillo. La transmisión del SARS-CoV-2 requiere la liberación, es decir, la salida de una dosis mínima infectante, ¿no? Porque sí se requiere una cantidad mínima de dosis para que pueda generarse la enfermedad. Aún no está del todo establecida, pero se requiere que esta dosis que es exhalada tenga una capacidad de replicación, es decir, sean partículas virales que puedan replicarse, que puedan desencadenar el cuadro natural de la enfermedad. Tienen que ir hacia un sitio anatómico vulnerable, y eso lo he señalado, vulnerable, porque si las partículas virales son exhaladas en gran cantidad, ¿no es cierto? Alguien me escupe en el zapato, mi zapato no es vulnerable. Si alguien me escupe en el pie teniendo COVID, mi pie no es vulnerable. Entonces se requiere un espacio anatómico vulnerable. Y este es un concepto muy importante del cual luego se desprende cuál es la protección. La cosa es bastante lógica, bastante consecuente, bastante fácil de deducir. Y el último requisito, un hospedero susceptible, ¿no es cierto? Si es que tenemos exhalación de partículas virales en una persona que tiene comorbilidad, obesidad de más de 65 años, pues es mucho más probable que la enfermedad se desencadene con mayor sintomatología y mayor probabilidad de complicación. Entonces, volvemos a recordar lo que ya sabíamos, que es la famosa triada ecológica de la enfermedad. ¿Se acuerdan? Necesitamos entonces un agente que tenga patogenicidad, que sea infectivo, virulento, que tenga un poder antigénico, una letalidad y que tenga capacidad de mutación, porque si no, nuestro organismo le anula y se acaba ahí. Pero tiene que mutar. Un hospedero que tenga una estructura genética definida, que tenga un género también, va a interferir, una inmunocompetencia comprometida o disminuida, su estado nutricional, su estado mental, sus hábitos personales. Cuando digo nutrición, no me refiero solamente a los desnutridos, sino me refiero a las personas con obesidad, porque esa es una malnutrición. Está hipernutrido y el exceso de peso va a actuar en desventaja de esta persona. Ya quedó mucho tiempo atrás ese concepto que tenían nuestras abuelitas de que mientras más gordito estaba, más saludable. Eso se acabó hace muchísimo tiempo, ya quedó en los cuadros del Renacimiento tal vez. Y el ambiente es capital, el tema de las condiciones físicas, biológicas y las condiciones sociales. Yo estuve leyendo un libro de Boaventura de Sousa, es un sociólogo que plantea lo que se llama la epistemología del sur en función de cómo es el comportamiento de los países que están hacia el sur, porque hacia el norte está el primer mundo, pero hacia el sur estamos depositados los países que estamos utilizando el famoso eufemismo en vías de desarrollo. Entonces, ¿cómo se va a comportar la pandemia? Este libro se llama La terrible pedagogía del virus y justamente hace mención sobre la pandemia de la COVID-19. Entonces, ¿cómo se va a comportar esta cuarentena? ¿Cómo se va a comportar esta pandemia en los países del sur? En la gente que se le pide que se quede en casa y dentro de la casa habitan 10 personas. 2 de ellos son agresores sexuales o agresores a sus hijos, a sus esposas. ¿Cómo va a comportarse la pandemia? ¿Cómo va a comportarse la cuarentena en sitios de refugiados donde hay un grifo de agua para 1.500 personas, donde el jabón tal vez se lo ve en una foto? ¿Cómo se va a comportar allí? Y esas son las condiciones sociales que también tienen que ver. Al final del día, nosotros somos todo un solo organismo planetario, obviamente con todos los seres vivos, pero también como humanos, porque aquí se cumplirá la teoría del caos, que si una mariposa aletea al otro lado del planeta, se va a generar un tsunami acá. Entonces, si en otra parte
del planeta, un chino se pone a comer murciélagos, este rato estamos nosotros hablando de este tema un año después. Entonces, todas estas situaciones que se han ido dando a lo largo de esta pandemia tienen mucha interferencia con lo que estamos haciendo, tenemos que hacer y vamos a necesitar hacer. De manera que las acciones que podamos ejercer no vayan dirigidas al egocentrismo del inicio de la pandemia, de que se declara el estado de emergencia y voy y me acabo todo el papel higiénico, quiero poner toda la gasolina posible, acabarme la pasta de dientes, los guantes del alcohol, y la gente esconde y la gente sube el precio, y el tocilizumab se dispara a $1,000, y que las vacunas ya se quieren vender, etcétera. Porque eso es un impacto en todo el ecosistema nuestro. Si es que yo no soy un promotor de la vacunación masiva, mis padres van a morir. ¿Por qué? Porque va a haber gente que esté en el núcleo de ellos, que no se vacunaron, ¿sí? Y van a permitir esta perpetuidad del virus, esta perpetuidad de las variantes. Por lo tanto, lo que yo haga en mi metro cuadrado va a tener un impacto en los míos, en mí mismo y en la sociedad. Entonces, esta triada ecológica, hoy más que nunca, tiene un papel fundamental en lo que es el control de la pandemia, en lo que es la protección. Porque aquí nace todo. La pandemia de la COVID-19 es el mejor ejemplo de cómo deberían ser de fuertes las políticas de promoción y prevención. Porque no tenemos una cura, pero si consiguiésemos fortalecer la promoción y la prevención, la pandemia empezaría a declinar. Porque esto lo puedo decir ahora, un año después. Tal vez en marzo del año pasado no, porque todos estábamos aterrados con miedo, toda la gente salió corriendo de los hospitales. Nosotros nos quedamos atendiendo en el hospital a los pacientes con COVID muertos de miedo, ¿no? Eso lo decir a manera de broma, que ahí empezamos una pequeña etapa alcohólica en la cual a mí nunca me ha gustado tomar nada de alcohol en absoluto, pero algún día nos pegamos un whisky para templar los nervios porque es el miedo de enfrentar a lo desconocido, de no saber si nos vamos a morir, nos vamos a contagiar, si vamos a llevar el virus a la casa, de no saber qué está pasando. Tal vez ahí entendía yo esas películas donde llega el policía después de luchar todo el día contra el crimen organizado y se toma un whisky y con eso se tranquiliza. Un año después lo podemos decir. Muchas de las acciones orientadas a la prevención y a la promoción tienen impactos muy fuertes en esto, ¿sí? Tenemos el gusto, tenemos la satisfacción de que de nuestro equipo de médicos que hemos visto COVID en el Hospital del Río, solamente uno se ha contagiado, los 5 restantes no nos contagiamos, a pesar de haber estado directamente en atención a pacientes en consulta, en el área COVID. Y es más, el contagio del colega fue en su casa comiendo con su padre, porque su padre había estado contagiado. Entonces, el hecho de la prevención juega un papel fundamental en esto. Otra cosa que hemos aprendido, pues, es a ver cómo se comportan los flujos de aire, las turbulencias de estas partículas de saliva que salen de la vía respiratoria. Se han hecho muchísimos estudios en esto. Hay varios videos muy bonitos, muy interesantes de cómo estos aerosoles flotan en el ambiente, ¿no es cierto? Las gotas aerosolizadas flotan en el ambiente mucho tiempo y mucha distancia más allá del metro o 2 metros que siempre se pregonó. Por eso, en un momento, creo que en mayo, se empezó a hablar de que sí se transmite por el aire, pero la prensa lo malinterpretó y empezó a hacer creer que el virus volaba en las calles, volaba en los supermercados, y la relación que se pretendía mencionar es que las partículas de aerosoles flotan en espacios cerrados. Este experimento muestra el comportamiento de aerosoles en espacios cerrados. Es clarísimo, ¿no?
No estamos hablando de un sitio con una corriente de aire, porque si hubiera una corriente de aire, enseguida esto se dispersa y no queda flotando, como vemos acá, a una distancia más allá de los 2 metros y mucho tiempo más de lo que le tomaría una gota salir de la boca y caer al piso. Vean, por ejemplo, se han hecho las simulaciones con estas máscaras de tela artesanales, muy artesanales, que no acaban ayudando mucho. Simulaciones incluso con mascarillas de tela a las cuales se les realizan bastantes pliegues buscando detener la expansión de partículas de saliva, pero vean que no es muy efectivo, ¿no? Todavía se generan un poco de aerosoles. Entonces, hemos aprendido esto, de que tenemos que tener mucha precaución a la generación de estas partículas de saliva en las cuales va encerrado el SARS-CoV-2. Este gráfico tan común, tan frecuente, que ya lo tenemos aprendido de memoria, en la cual se nos hablaba de cómo se comportan las pruebas diagnósticas, pero lo importante es saber que 2 semanas de incubación podría tener un paciente para empezar con síntomas, en promedio una, pero ya desde aquí es contagioso. El paciente ya es contagioso 3 días antes de empezar con los síntomas. Por lo tanto, el craso error que se cometió y que costó la vida a muchísima gente de que hacerse una prueba de anticuerpos para ver si tiene o no tiene COVID, craso error, y reunirse en la cena de Navidad, le costó la vida a muchísima gente. Porque obviamente esas pruebas iban a ser positivas 2 semanas después o 3 semanas después, y las personas ya eran contagiosas, estando asintomáticas, estando oligosintomáticas. Recordar que había una fase de presintomáticos, que son aquellos que van a tener síntomas en 3-4 días, y de los asintomáticos que no tienen síntomas en realidad, o de los oligosintomáticos que tienen poquitos síntomas y tienen una molestia en la garganta y nada más. Los asintomáticos ya se ha descrito por varias ocasiones, son auténticos. Estar asintomático se vinculan a muchas actividades, ¿no? Entonces, si es que hay una comida, un paseo el fin de semana, el asintomático dice, yo estoy al pelo, no tengo nada, así que me voy a la reunión. Y es el que contagia, y tal vez nunca se dio cuenta de que estaba enfermo. Entonces, recordar el tema de los aerosoles, las gotículas de las superficies como mecanismos de contagio. Importantísimo reforzar que el COVID va a estar pues en la cavidad oral. Es lógico decirlo, ¿no es cierto? Este momento es lógico decirlo, pero ya van a ver al final de esta conversación que no es tal. Se ha visto, se publicó esto en Nature, hablando de la presencia del SARS-CoV-2 en la cavidad oral, en las glándulas salivales, en los dientes, de las gingivas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un canal directo de expulsión de partículas virales. Y esto se comporta como el humo del cigarrillo, ¿no es cierto? Si estamos dentro de un cuarto fumando, el humo se esparce dentro del cuarto y el que esté en la esquina de allá va a oler que alguien está fumando. Esto se dispara cuando hablamos en voz alta, cuando gritamos, cuando cantamos, por ejemplo, cuando estamos en una iglesia, cuando estamos en un karaoke, se va a disparar mucho más. Y de ahí se dedujo pues que la mascarilla iba a ser un mecanismo de detención de la transmisión de partículas virales, más aún cuando la ocupan el enfermo como el sano, con mejor rendimiento. Y la ventilación, por supuesto que va a trabajar muchísimo en el disipar la cantidad de aerosoles o de partículas que puedan estar en el ambiente. Habíamos dicho que se necesita una dosis mínima infectiva. Si es que se abre una ventana y eso se ventila, la dosis se dispersa y no va a estar concentrada, siendo inhalada por una persona sana. Intramed, el 13 de junio del 2020, publicó un reportaje muy interesante que decía no se toque la zona T.
ojos, nariz y boca, porque habíamos hablado de que necesitamos un sitio anatómico vulnerable, pues y es ese, donde está la, la ACE, ¿no es cierto?, que es la que va a permitir el engranaje de la proteína S. Por lo tanto, muchos de los científicos que hacen esta campaña de educación en redes, de los divulgadores científicos, hacen hincapié en que seguimos y seguimos, 9 de abril, ¿no? Es un tuit de hace pocos días, seguimos viviendo con exceso de limpieza de las superficies cuando la principal vía de transmisión es la aérea. Tengo pacientes que entran al consultorio y antes de sentarse botan alcohol en la silla y están mal puestos la mascarilla, están con la mascarilla debajo de la nariz. Entonces, eso es irracional. Nos hace falta fortalecer mucho este concepto en nosotros, en nuestros familiares y en nuestros pacientes. Recordemos que cuando empezamos esta pesadilla, veníamos de un mal presagio de calentamiento global, de una macabra producción de desechos, y de pronto un día empezamos a disparar al 1000 la producción de desechos como mascarillas, guantes, botes de alcohol y todo lo que se nos ocurra. Entonces, no podemos separar esto, el tema de la pandemia y lo que sucede, no lo podemos separar de lo que veníamos siendo. La situación de contaminación mundial, el calentamiento global, no se ha ido. Al parecer, cuando hicimos el confinamiento, el cielo se aclaró como nunca en muchísimos años. Empezó a volver la flora y la fauna a las ciudades, pero enseguida volvimos a salir y se acabó. O sea, realmente está comprobado que si es que el humano desapareciera, pues el mundo volvería a florecer. No podemos dejar de lado esto, ¿no? Somos parte de este ecosistema, de esta salud única en todas las especies, una sola salud. Sabiendo esto, que ya hemos recordado, entonces, siendo yo un personal de salud, ¿qué equipos debo usar? Así arrancamos tapados hasta las orejas, hasta al Firulais le pusimos un traje antifluidos y googles y mascarillas y todo, pero al poco tiempo se estuvo así, con fundas de basura, porque se acabó, porque los recursos en un sistema de salud son limitados, los recursos económicos. Ningún sistema de salud tiene recursos ilimitados, la misma producción es limitada. Y empezamos a soñar con tener equipos de protección personal. Se convirtió en un sueño de los médicos del COVID. Al principio teníamos respiradores en el 95, teníamos guantes, teníamos batas y ahora un respirador es casi un objeto de lujo. Es por esto que el CDC, por ejemplo, este enlace también les voy a compartir, el CDC tiene una web muy completa en todo lo que son equipos de protección. Yo les voy a compartir para que ustedes la lean, porque si no me demoro 5 días en esto, en la cual, por ejemplo, se habla de la optimización de los equipos de protección personal, porque hay que entender que es un sistema limitado desde el punto de vista de producción y económico, y además no se trata de producir basura al por mayor. De tal manera que en las instituciones de salud debamos estar preparados para ponernos en las 3 situaciones posibles, como una capacidad convencional, que sería más o menos el mes de noviembre, en el cual como que bajó el pico de agosto y ya teníamos otra vez equipos. Una capacidad de contingencia, que es cuando ya empieza diciembre, o una capacidad de situación de crisis, que podría ser ahora, ¿no es cierto? Marzo, abril, en la cual se desborda todo en absoluto y ya es humanamente imposible que se pueda proveer de equipos de protección ideales y adecuados a todo el personal. Hay que entender eso es clave, hay que partir de esa premisa, porque podríamos hacer una huelga afuera del hospital pidiendo que nos den equipos de protección adecuados,
pero hay que entender toda la mecánica de funcionamiento de un sistema de salud, toda la mecánica de funcionamiento de mercados. Ustedes vieron lo que pasó con el alcohol, lo que pasó con las mascarillas, lo que pasó con los guantes. Alcanzaron precios irracionales por completo. Un par de guantes, $1. ¿Cuándo en la vida se nos hubiera ocurrido eso? Hemos visto cosas inauditas. Hemos visto a estudiantes de medicina hacer la carrera online. Si eso nos decían hace un año y medio, hubiéramos dicho, estás loco, ¿cómo vas a creer que medicina se puede hacer online? Aquí estamos. Escuela online, guantes a $1, agotada la vitamina C, agotada la hidroxicloroquina, el vilipendiado paracetamol agotado. Entonces, cosas irracionales en verdad, sin hablar de los tratamientos que se han instaurado. Esta misma normativa habla, por ejemplo, de cuáles serían las recomendaciones para la reutilización de respiradores N95, porque si lo protejo bien, lo cuido bien, lo desinfecto bien, lo puedo utilizar más tiempo. Idealmente debería descartarlo, pero lo puedo utilizar más tiempo, ¿no es cierto? Jornadas un poco más largas, pero en función de en qué situación estoy atravesando en ese momento. Si estoy en una situación de dispensación normal, en una situación de alerta o en una situación ya de contingencia. Entonces, qué mismo debo usar? Sencillo, se ha hablado de que la máscara, es una estrategia importantísima para mitigar la transmisión. Y eso está hablado, requete hablado, está ya demostrado. Y la evidencia que se ha generado, pues ha demostrado con mayor potencia que esto sí es así. Otra cosa importante es que los asintomáticos no pueden ser detectados, ¿no es cierto? Porque no es factible, no es posible por recursos el tamizar a todo el mundo, por lo tanto hay que actuar como si todos estuviéramos contagiados, proteger a los otros y protegernos nosotros. Además de que la mascarilla reduce el tamaño del inóculo. Habíamos dicho que necesitamos una salida de un inóculo con capacidad infectiva que ingrese por un sitio vulnerable, ¿no es cierto?, en un paciente vulnerable. La mascarilla disminuye además el inóculo. Nosotros en todo el tiempo que hemos visto COVID, de seguro aspiramos partículas virales. No hicimos la enfermedad porque no alcanzamos la dosis infectiva. Entonces la mascarilla nos ha protegido en ese sentido. Toda esta información parte de estudios observacionales. Están en este momento en marcha dos, uno de 576 y otro de 6,000 pacientes, para ver ya comparaciones entre respiradores N95, mascarillas quirúrgicas y demás. Hemos dicho, no se toque la zona T, porque la zona T es la vía de acceso. Nariz, boca, en menor cantidad los ojos. Por lo tanto, si queremos trabajar en una institución de salud, pues hay que proteger la zona T de todas las personas. La mía y la del otro, la de mi compañero, del paciente y demás. No solamente la mía, no hay que actuar en ese sentido en forma egoísta. Aquí que la mascarilla entonces debería convertirse ya en un mandamiento en estos momentos. ¿Cómo razonan las personas estas que protestan contra la mascarilla? Miguel Bosé, creo que está en encefalopatía hepática, no sé. No llego a captar cuál es el asunto, ¿no? De que baja la saturación, de que es un bozal, no sé. Hay que respetar el pensamiento de todos, pero parece que no hay un sustento detrás de ese pensamiento. Y si llega a comportarse en un pensar un poquito egoísta. Recordemos, ya hablamos de los aerosoles y las gotas, y nosotros somos un personal de salud que hacemos esto. Seguimos haciéndolo, ¿no es cierto? Antes lo hacíamos sin mascarilla. ¿Se acuerdan que poníamos sondas nasogástricas sin mascarilla, sin gafas, sin nada? Veíamos gargantas, nos acercábamos a los pacientes sin mascarilla, nunca en la vida, para nada en realidad. Pues lo seguimos haciendo. Seguimos exponiéndonos a todo este tipo de cavidades y lugares en los cuales se exhalan partículas de saliva. Ya sean gotitas, ¿no es cierto?,
como aerosoles. Bueno, la gente de quirófano siempre estuvo entrenada en protegerse, ¿no? En protegerse y en proteger. Ahora hay que protegerse un poco más, se han hecho algunos dispositivos de protección, mayor todavía. Y recordemos, habían, por ejemplo, las terapias de nebulización. Esto genera mucho aerosol, por lo tanto se ha proscrito que en estos momentos hagamos terapias de nebulización. Lo ideal es hacerlo con inhalocámara para disminuir los aerosoles. La gente que hace estas vaporizaciones, por ejemplo, están generando aerosoles dentro de la casa. Entonces, eso también hay que educar a las personas. Siendo nosotros personal de salud, tenemos una gama de protección de la zona T, una gama de mascarillas, para elegirlas de acuerdo a nuestro bolsillo, presupuesto y gustos. Pero vamos a recordar que existen dos tipos de mascarillas en nombre genérico: los respiradores y las mascarillas. Los respiradores son equipos de protección personal, los EPP o EPI también se les llama, ¿no es cierto? EPI o EPP. Y las mascarillas faciales no son EPIs, son simplemente insumos de protección hospitalaria, no como equipos de protección personal, sino equipos de higiene al final del día. Los respiradores N95 que idealmente deberíamos utilizar el personal de salud que está en contacto con pacientes COVID, se caracterizan porque tienen una certificación NIOSH. Ustedes busquen el sello de NIOSH y ahí les va a dar un código que empieza con TC. Si lo meten en la página de NIOSH, les explica las especificaciones de filtrado, que el 95% de las partículas son filtradas, no ingresan al interior de la persona que lo usa. Un respirador tiene esta característica de ser un filtro de ingreso. Y la importancia del respirador es que genera un sello hermético contra la piel. Claro, es que tiene que evitar que ingresen partículas. Entonces tiene que sellar completamente la zona T. Tiene que ser un sello hermético. Por eso tiene dos bandas, una que se va a la cabeza y otra que se va a la nuca, para que agarre con toda la fuerza hacia la cara. No podemos hacer eso con una mascarilla que tenga ligas para las orejas, porque las orejas quedarían ahí sí viradas hacia adelante, porque necesita mucha presión para sellar completamente la cara. Entonces ahí aprendemos a diferenciar lo que es un respirador, ¿no es cierto? Un respirador tiene características incluso de vello facial para las personas que lo utilizan. No se puede utilizar un respirador con ciertos tipos de barba como esta, por ejemplo, esto es de la CDC, en la cual la barba del mentón va a dejar abierto el sello, no va a permitir un sellado adecuado. Obviamente esto imposible, ¿no es cierto? Barba del leñador no va a ir bien con un respirador N95. De aquí que existen recomendaciones, por ejemplo, en el bigote, desde un modelo Hitler hasta un modelo Salvador Dalí, para que se pueda utilizar un respirador en forma adecuada. Cuando usamos bien un respirador, quedamos con la cara marcada. Si la cara no quedó marcada, no lo usaron bien, porque tiene que estar pegado a la cara completamente, sellando la cara por completo, por completo. No puede haber un respirador que esté bailando en la cara, porque no cumple la misión de sellar la vía respiratoria alta. De ahí que usar un respirador con las ligas en esta forma es inaudito, es un desperdicio, o teniendo dos bandas, dejarla una colgada, o fracturar la copa del respirador, porque el respirador es un equipo, es un aparato, tiene varias capas de filtración. Si fracturamos la copa del respirador, se daña el equipo de protección y no garantiza que vaya a filtrar en un 95%, como dice su manufacturador. Por lo tanto, si estoy con un respirador y me pongo debajo una mascarilla quirúrgica, estoy rompiendo completamente el sello. Ya no permito que se forme el sello. Y recuerden que la característica principal del respirador es el sello. Si voy a ponerme así de esta manera, mejor no lo utilizo, le doy para que lo ocupe alguien que lo vaya a ocupar bien y yo me quedo
con un par de mascarillas, no gasto recursos, igual no estoy protegido. Entonces, nunca por nunca va nada debajo del respirador, nunca. No puede ir una quirúrgica, no puede ir la telita porque me lastima la cara. Nos toca en realidad. Hay gente que se pone un poco de duoderma aquí en la nariz para que no le haga pedazos esta fibra metálica que tienen las draggers, que son una tortura completa. Y ustedes habrán notado cuando usamos un respirador que cuando ya se va desgastando, empiezan las lanas del interior a salirse y empiezan a picar en la nariz, ¿no? Y eso es un infierno eso. Tiene que cubrir, obviamente, la nariz, la boca y el mentón, y las ligas tienen que estar bien colocadas. Una foto que salió en la CNN de nuestro querido país, en la cual demostramos que todavía no sabemos usar los respiradores. Existen respiradores con válvula. La función del respirador con válvula es permitir la exhalación más fácil, ¿no? Para que la persona pueda exhalar sin que se eh, empañe mucho hacia adentro los lentes o tenga mucho retorno de su aliento. Entonces, las Drager tienen válvula de exhalación, las 3M también tienen válvula de exhalación. El problema con las válvulas de exhalación es que se convierten en cañones de disparo de aerosoles. Si ven, es un cañón que proyecta con más fuerza porque genera turbulencia, ¿no es cierto? A menor diámetro, mayor fuerza, mayor turbulencia, y genera muchísimos aerosoles que empiezan a flotar en el ambiente. Entonces, por mucho es un equipo de protección, entre comillas, mascarilla egoísta. Está protegiendo a quien lo usa y no protege a nadie afuera. Y no está bien que nosotros no protejamos a los demás. Porque si yo pienso así, que yo me voy a poner porque a mí me cae cómodo, entonces todos los demás podrían utilizarlos y yo quedaría desprotegido. Entonces, esto es una situación de tanta empatía que yo tengo que proteger a los demás, así como quiero que me protejan a mí y me deben proteger a mí. Estas máscaras para hacer deporte, por ejemplo, que las veo con mucha frecuencia todavía, lastimosamente, estas no son mascarillas, son algún tipo de equipo para que no entre el viento frío a los ciclistas, a los que corren, pero no sirve para la pandemia, porque tienen el mismo comportamiento de una máscara con válvula de exhalación. Entonces, esto tiene que estar proscrito en la comunidad. No se diga en nosotros como personas de salud cuando estamos en la comunidad. No podría yo ponerme un respirador con válvula de exhalación en la comunidad para irme al supermercado. Tengo que proteger a los demás. Estos respiradores con filtros de N100 igual tienen válvula de exhalación, entonces también se convierten en un instrumento muy egoísta para los demás. ¿Qué hacemos entonces cuando vamos a utilizar un respirador con máscara con válvula de exhalación? Pues le ponemos una quirúrgica adelante. Listo. Y está solucionado el problema. Protegemos a los demás y yo tengo una máscara, un respirador que me protege y además tengo comodidad en la respiración. El CDC hace unas recomendaciones interesantes y aquí voy a mezclar un poco de recomendaciones para la comunidad porque nosotros somos comunidad también cuando estamos afuera del hospital. Entonces, elegir una mascarilla que tenga una banda metálica para que se pueda adosar al dorso de la nariz. La mascarilla idealmente debe tener una banda metálica que fije el dorso de la nariz y que la sujete, porque quien no dobla la varilla metálica queda con la mascarilla plana y a cada rato se le está cayendo. Eso no sirve, es peor que andar con el calzoncillo mal puesto. Existen en algunos sitios unas bandas accesorias para ajuste de la mascarilla y es válido. Vean cómo se pone una mascarilla quirúrgica y se pone esta banda elástica que la sujeta mejor, ¿sí? Contiene mejor a la mascarilla, evita que haya filtrado hacia los lados. Sobre todo las mascarillas evitan la salida. Para eso sirven las mascarillas. No son equipos de protección. No voy a meterme a ver yo pacientes COVID con una mascarilla quirúrgica. No es un equipo de protección personal. Pero, cuando estoy en la comunidad, sí puedo utilizar la mascarilla quirúrgica porque en la comunidad a mí me protege el distanciamiento.
Se pueden utilizar mascarillas de varias capas o utilizar, por ejemplo, mascarillas quirúrgicas y mascarillas de tela encima para mejorar el filtro, ¿no? El filtro de salida. Hay que verificar que estén bien colocadas, que no haya salida por los lados o por arriba en lo máximo posible, porque la mascarilla quirúrgica evita la salida, para eso sirve. Por eso los cirujanos se ponen mascarilla quirúrgica para no estar respirando encima del campo quirúrgico. Desde siempre se han utilizado las mascarillas quirúrgicas para eso, para evitar que salga la saliva que salta cuando el cirujano habla o cuando respira sobre el lecho quirúrgico. Las mascarillas quirúrgicas tienen tres componentes, ¿no? 3 capas. Entonces, hay una capa interna blanca que es una capa que absorbe. Por lo tanto, si está la parte blanca hacia adentro, yo hablo y respiro y esa capa blanca absorbe. Hay una capa en la mitad que es una barrera para gérmenes y la capa externa, azul o verde, es una capa repelente. Es decir, si el cirujano está puesto la mascarilla y algo le brinca, le va a ayudar en cierto modo a repeler el líquido, por ejemplo, para que no se meta a su mascarilla. Entonces, la mascarilla tiene una capa que absorbe y una capa que repele. Debemos acabar con esa leyenda urbana de que si yo quiero proteger hacia afuera, le doy la vuelta, que si quiero proteger para adentro, no sé qué, no sé cuánto. La mascarilla quirúrgica, así como los zapatos, se utiliza blanco para adentro, celeste o azul para afuera, punto. Porque si le doy la vuelta, estoy poniendo la capa repelente hacia mi boca y va a repeler todo lo que yo estoy haciendo al respirar o al hablar, ¿no es cierto? Permite la salida de mayor partículas y la capa blanca afuera va a estar absorbiendo en cambio. Entonces, no tiene sentido darle la vuelta a la mascarilla quirúrgica. Tiene que ver mucho la calidad de la mascarilla. Vean una mascarilla de mala calidad. Lo mismo que nada, una mascarilla de una capa, de 2 capas. Había unas mascarillas chinas que empezaron a venir que parecían de papel periódico. Mientras que una mascarilla de buena calidad, una mascarilla quirúrgica me refiero, vean cómo contiene en buena medida la expulsión directa del aliento del paciente. A veces algunos pacientes, porque les baila mucho la mascarilla, hacen este tipo de nudos y se quedan con un agujero macabro y grotesco a los lados. Si la mascarilla sirve para contener la salida, no puedo poner 2 túneles de disparo lateral. Eso no tiene razón de ser. Es como cuando en carnaval, hace muchísimos años, cuando éramos todavía una ciudad sin mucha cultura, se ponían unas mangueritas en las plumas de los carros para que vayan mojando en el carnaval a la gente hacia los lados. Esta mascarilla no puede estar colocada de esa manera. Hay una alternativa que el CDC nos da, y es esta. Se propone que hagamos el nudo de la mascarilla proximal a la tela, ¿no? Y estos pliegues que quedan laterales sean introducidos hacia el interior. De manera que, si ustedes se fijan, queda como una copita que va a evitar también la salida por esos conductos laterales formados en forma artificial cuando hacemos el nudo y no hacemos esta maniobra. Siempre hay que expandir la mascarilla, no puede estar plana, siempre expandida, cubriendo la mayor cantidad posible de nariz y boca. Otra cosa a tener en cuenta es que al igual que los respiradores en el personal de salud, en el personal, en la comunidad, el vello facial no va a favorecer el buen uso de la mascarilla. Entonces, las personas que tienen estas barbas muy prominentes se ponen una mascarilla quirúrgica, la mascarilla queda ahí a 10 centímetros de distancia. Solamente es un parapeto eso, no cumple la función que requiere. Entonces, todas estas son actividades que hay que trabajar en la comunidad y nosotros también, cuando seamos comunidad, tenemos que trabajarlas. Podemos utilizar estos sujetadores o una mascarilla encima que haga un mejor adosamiento. Otra cosa que no tiene razón de ser es las mascarillas ser utilizadas de 2 en 2. Hay gente que se pone 2 mascarillas quirúrgicas y no tiene razón de ser en absoluto, para nada. No es que me pongo 2, me pongo 3, me pongo 4. Yo tenía una enfermera aquí en área de COVID, se ponía 5 mascarillas. Más sudaba, más era un matoste de cosas que servir para algo. La mascarilla quirúrgica es una, nada más.
Igual cuando usamos la KN95, basta con la KN95, no necesario nada más encima. 2 mascarillas quirúrgicas, por nada del mundo van a ser un respirador. Eso solamente genera más basura, más desechos. Eso les digo para que ustedes como personal de salud den el ejemplo en el uso adecuado de mascarillas en la comunidad. El CDC lo dice, van a tener la referencia. No existe sustento para usar 2 mascarillas quirúrgicas una encima de la otra. ¿Cómo se lavan las mascarillas de tela? Pues en la lavadora, con detergente, porque el detergente y el jabón matan al SARS-CoV-2. Es sencillo, así de fácil. No necesitamos ponerle luz ultravioleta, no necesitamos ponerle amonio cuaternario, el jabón de siempre. La famosa KN95, que nos quiere hacer chinos con la K delante del N95, por ser coreana, pero ustedes se fijan, no tiene ninguna referencia, ninguna especificación NIOSH. Y no son para uso médico. Así de sencillo. Son mascarillas, ¿no? Que este momento en etapa de hambruna nos toca usarlas, pues nos toca usarlas. Tenemos que ponernos el respirador bien colocado. Usarlo poco tiempo dentro de área COVID porque no nos va a proteger bien. Y descartarlo y cambiarlo, ¿no? Porque se humedece muy pronto. El cambio que hemos tenido es de esto a esto, del 2020 al 2021. Este momento ya sabemos que hay que cubrir la nariz, la boca, los ojos con un par de googles, no necesitamos guantes, una bata por protocolo de aislamiento de contacto, no más que eso, ¿no? Como siempre hemos usado el mandil. Evitar las 3Cs, espacios cerrados, concurridos de contacto cercano. Vean esta cosa absurda, gente pone los cascos y las fundas los sitios de distanciamiento y se van a sentar todos rejuntados acá. Se contagian. Y así, de absurdo, a veces actuamos nosotros cuando estamos así vestidos dentro del hospital y nos vamos en el carro con nuestros amigos así, o nos ponemos a tomar café dentro del hospital, nos comemos una pizza. Porque de nada sirve que estemos protegiéndonos de los pacientes si uno de nosotros puede estar contagiado. Entonces, hay que mantener siempre la mente centrada en la protección. La protección ocular, pues, para personas que estamos en procedimientos como estos, no está de más un escudo o los googles también. A veces personas que están en atención de servicio al cliente, hay gente que viene y se baja la mascarilla para hablarles hasta que ellas digan no, ya les habló encima, entonces podría ser una opción, sin embargo la gente se mete por el lado para hablarles igual, pero es válido. Los escudos faciales son una buena opción, ¿no? Son económicos, solamente hay que tener precaución de que si usamos un escudo facial, no vayamos a usarlo con un respirador con válvula, porque si no hacemos esto, hacemos un cañón que dispara aerosoles con más fuerza todavía y se dispersa con más facilidad, porque sale, se pega en la pantalla y se va para todos lados. Entonces, tener precaución de las máscaras con válvula y las pantallas. Lavado de manos, lo sabemos de memoria, teníamos que haber lavado las manos desde que tenemos uso de razón dentro del hospital, pues ahora lo hacemos con mucha mayor frecuencia. Ojalá eso nos quede para siempre. Si no podemos lavarnos, usamos el alcohol, el gel, el alcohol, y hasta que podamos lavarnos las manos. No vamos a pasarnos todo el día con el alcohol nada más. Hay que lavarnos las manos en algún momento. La responsabilidad del cuidado está en nosotros, no en los protocolos de bioseguridad de otros, porque si me voy a comer alguna tarrina ahí en el Chico Chino y me dice, tenemos todos los protocolos de seguridad y me bota alcohol en los zapatos, me toma la temperatura, eso no tiene ningún sentido si adentro hay un aforo no respetado. Si entro a cualquier institución y me hacen lavar las manos, me toman la temperatura, no tiene sentido si es que adentro no están bien colocadas las mascarillas, o si la gente no tiene etiquetas respiratorias, si no se protege al toser, o si hay aglomeración. Entonces, los protocolos ya están ahí porque a la gente les han puesto que hagan eso, ¿no? Al guardia le dicen, tome la temperatura y tiene que tomarla, ¿qué más le queda? Pero está en nosotros el hecho de no perder de vista la protección. Después de un año hemos alcanzado entonces el pensamiento lógico. Vean que la presidenta de Bolivia asomó con esta tarjeta antivirus que según alguien repele al virus. Le criticaron muchísimo.
esta es la ministra de Estonia, la inteligente señora que está puesta una mascarilla quirúrgica, mientras que al lado están dos ministras de Estonia también, con una especie de collarín purificador. Según los elaboradores de esto, dicen que el collarín purificador, esto es nuevito, ¿no? Esto salió hace menos de 3 días, hace que todo el aire que viene de afuera o que sale de aquí sea absorbido por esta máquina y esta máquina la desinfecta con luz ultravioleta. Absurdo, ¿no? Absurdo por completo. O sea, es no haber pensado 2 gramos y entender la forma en que se expulsan los aerosoles y las gotas de saliva. Eso se promocionó también, se está promocionando recién en el Instituto Politécnico Nacional de México, la famosa mascarilla nasal para que la gente pueda comer y esté protegida. Hemos hablado de que el SARS-CoV-2 está en la saliva, esta vida y la otra, entonces basta el hecho de respirar por la boca o de hablar mientras están comiendo, ya están generando aerosoles aquí. Entonces, tampoco tiene razón de ser, ¿no? Y son cosas que están sucediendo ahora, ¿no? No estamos hablando de marzo del 2020, estamos hablando de marzo, abril del 2021. Entonces, todavía nos falta mucho. Creo que hemos perdido muchísimo la lógica en esta pandemia. Basta con ver esta receta en la cual se da ivermectina, citromicina, colchicina, Lexane, meticorten, eso no sé ni qué será, y diclofenaco a un paciente con COVID leve. Creyendo con fe ciega que la ivermectina va a matar al SARS-CoV-2 o la citromicina tiene un efecto antiviral o que, no sé, que la prednisona va a hacer algo en un paciente que no requiere oxígeno. Entonces, muchas cosas están todavía flotando en el aire. Creo que hemos perdido mucho la cordura, hemos perdido mucho la lógica. Debe ser efecto del miedo seguramente en nuestra especie, ¿no? Pero aquí estamos nosotros, ustedes que están asistiendo a este curso, justamente para retomar la lógica y trabajar en un proceso activo de educación a la comunidad. Porque hay muchas cosas más que van a ver a diario, pero creo que es suficiente de Internet por el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo su atención. Espero que haya servido como un abreboca para que puedan revisar los documentos que les voy a compartir. Si ustedes escanean este código QR con su celular, van a tener acceso a una carpeta donde están las direcciones que les he mostrado, el tema de vacunas, el tema del CDC, todos los artículos también que les he podido compartir. Y espero que los puedan revisar y les sirvan para su práctica profesional. Muchísimas gracias.